Saludos amigos de su programa Así Vamos. Bienvenido a esta entrega nueva de su programa Así Vamos. Hoy vamos a tratar temas de tipo político, electoral, municipal, con una persona que conoce mucho de estos temas, nuestro amigo Waldy Taveras, que está aquí con nosotros. Con él queremos analizar no solo los temas municipales, sino otros aspectos de la vida política nacional que están en el debate. Waldy, bienvenido a tu programa. Bueno, gracias Héctor. Y esto no es una entrevista, esto es una conversación. Vamos a hacer un tú a tú aquí. Entre el maestro y el alumno. No, que depende de cada cosa. Ya tú superaste al maestro en esa parte municipal. No, porque tú te has dedicado a eso. O sea, así. Gracias a Dios. Pero mira, Waldy, es un placer para mí que nosotros podamos hacer una especie de conversación sobre estos temas. Yo quiero compartir contigo dos informaciones que han estado en el debate nacional en estos días, que es el tema primero de las candidaturas independientes. En esta semana el Senado aprobó en segunda lectura como una salida política legal que se ha buscado ante el impasse que hay con la sentencia del Tribunal Constitucional, un proyecto de ley que elaboró la Junta Central Electoral y se apoderó la Cámara de Diputados, y hay un conflicto de la sentencia y de la Constitución. Realmente se ha generado un problema a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional. Y parece que los legisladores han entendido que lo mejor es, para resolver eso, eliminar las candidaturas independientes. Y de ahí es que viene la decisión del Senado de la República. Yo quiero que ese tema lo abordemos tú y yo. ¿Qué tú opinas sobre ese caso? Mira, lo primero que hay que decir a los amigos televidentes es que las candidaturas independientes han estado siempre en la ley electoral. Claro. Y aquí se hicieron candidaturas independientes, pero bajo la sombrilla de movimientos independientes. Claro. Ejemplo, que es el que más todo el mundo recuerda, el movimiento Montecristeño, que fue famoso. Sí. Entonces, esos movimientos siempre han existido. Claro. Ahora, lo que no entendió la clase política dominicana fue que con la sentencia del año 2010, con la constitución del año 2010, sí, estábamos creando un tribunal constitucional que garantiza los derechos de los ciudadanos, y segundo, que esa constitución constituye una revolución en términos de los derechos, sí, fundamentales. Sí. Y que el Tribunal Constitucional, a la fecha, ha dado importantes sentencias. Sí. Pero a mí la sentencia no era tan relevante. Y aquí hay gente hablando de que puede llegar un narco a la presidencia. A mí no me preocupa eso. Tú tendrías que tener millones de millones para que un independiente llegue a la presidencia de la República. Claro, sí, exacto. Ahora, lo que sí pudiera producirse, y no se atreve a decir, es que las candidaturas independientes pueden influenciar y tomar posiciones en los pequeños territorios. Hablo del ejemplo. Los casos de narco, de diputados, ¿dónde se han dado? En una circunscripción pequeña de Santiago, sí, en La Vega, en su polígono central ahí. Sí. O sea, que es en sitio determinado. Claro. En La Romana, el esposo de una diputada, que estaban en comunidad de bienes en el momento de los procesos electorales. Por lo tanto, lógico, esa candidatura es de ambos. Entonces, con eso lo que digo es, un regidor del distrito, en la circunscripción 1, pero que corresponde al ensanche, tú me dirías la circunscripción 1, sí, pero la circunscripción 1 tiene una serie de territorios, de enclave, sí, de bolsones de miseria entre media, sí, pero sí, miseria al fin. De pobreza. Y en esos votos de pobreza, sí, fueron los grandes votos de él. O sea, los votos de él no fueron en Naco, ni en Piantini. No, jamás. Fueron ahí, ni en Don Bosco. Sí. Fueron ahí. Sí. Entonces, cuando tú mides todo eso, lo que están tratando es de hacer un bulto con esto. Para mí,
candidaturas independientes donde más pueden generar dificultades son en elecciones a niveles municipales y a nivel de diputados. Sí, yo comparto eso contigo, de que no hay el temor a la candidatura independiente, vamos a decir, en el nivel presidencial. Porque si una persona tiene la capacidad de poder ser presidente de la República en una elección, pues tiene capacidad de hacer un partido, de hacer una organización política. Si pudiera decir, pues yo voy a hacer un partido, hago un movimiento, lo pudiera hacer. Ejemplo, Sí. Leonel y la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo y Luis Y el PRM. Luis Hipólito, Sí. en 6 años, 5 años estaban en el poder. ¿Tú entiendes? O sea, yo no le temo a eso, como tú dices. Ahora bien, tú sabes, y como esto es una conversación que tenemos, y la parte política, yo le doy mucho seguimiento por la vida que uno ha ejercido. También es que aquí no se ha tenido claro qué es lo que es una candidatura independiente. ¿Independiente de qué? Porque, por ejemplo, como tú dices, en la ley anterior, la ley vieja, la 275, tenía la contemplada. Y la anterior han tenido la candidatura independiente. Pero ¿a qué nosotros le llamábamos candidatura independiente en toda la historia? ¿Tú sabes a qué es? En que habían personajes de la vida dominicana que no militaban en un partido ni se sometían a los requisitos y las restricciones de los partidos políticos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de alguien que llegó como una figura independiente, Roberto Salcedo. Roberto Salcedo no militaba de un principio en el PLD. Se le veía cuando tenía el programa de televisión que ponía un zafaconcito en una esquina, en un potelo. ¿Tú te recuerdas? Se le veía como una figura independiente. Y yo te voy a revelar algo. Cuando yo estaba en el PRI con Jacobo Maluta, nosotros fuimos al programa de él a Teleantilla a decirle que él fuera candidato a alcalde del PRI. Yo después te voy a decir un dato, porque hay personas vivas todavía. No te quiero decir, una figura que nosotros fuimos a ofrecerle. Y te voy a decir, o sea, a decirle que fuera candidato del PRI en ese tiempo que yo era regidor, Waldi, tú te recuerdas. Y Roberto hasta dijo, no, pero el mejor candidato, le digo a Jacobo, el mejor candidato lo tienen ustedes ahí, que es Héctor, que es regidor, porque él estaba en ese tiempo haciendo un perfil como de municipalista, pero él no pertenecía al PLD. No pertenecía. Ese es un ejemplo. Y esto es bueno que la gente lo escuche para que entendamos el tema de la candidatura independiente. ¿Y por qué estaba en la ley? Porque era bajo ese criterio. Otra figura era Freddy Veragoico, que varios partidos fueron a ofrecerle a Freddy Veragoico y él se negó. Y otra figura que yo fui a hablar con él cuando era presidente del Comité Olímpico Dominicano, en nombre de Jacobo Maluta y del PRI, fue José Joaquín Puello, que no militaba en ningún partido en esos momentos. Entonces, así aparecieron artistas que fueron candidatos y que también los partidos lo promocionaban, artistas, no solo artistas, sino peloteros, deportistas importantes. Y esas eran figuras, inclusive algunos líderes religiosos y sociales, que los partidos íbamos a hablar con ellos para que fueran candidatos. ¿Sobre qué base hablábamos nosotros de que eran independientes? Primero, que no eran gente que se iban a someter a la disciplina partidaria, de estar yendo a una reunión de un organismo a discutir cada semana. Eso es lo primero. Segundo, que si ganaban el puesto electivo, sea de diputado, de regidor o de alcalde, ya ellos iban a actuar en función de lo que ellos creían, porque ellos eran gente independiente de los partidos. Tú no le podías decir que le voy a imponer un programa de gobierno o una conducta. Tú no se la podías imponer, porque ellos simplemente, y ahí es donde entra lo que establece la ley, lo que la ley venía como norma para la candidatura independiente. Ahí se decía, ahí estaba claramente que ellos se sometían a postularse a través de un partido, pero como figuras independientes. Y a eso es que se le llama candidatura independiente. Por eso, nosotros somos partidarios, y lo hemos discutido, Waldi, de que no hay temor a una candidatura independiente, lo primero, como tú dices. Y segundo, que lo que sí es que no pueden estar como chivos sin ley, que tienen que tener algunas reglas. O sea, tú le puedes flexibilizar las reglas, que no sean como los partidos, porque anteriormente, y aquí era que venía también lo de la candidatura independiente, anteriormente, para tú poder postular una candidatura, los partidos te exigían un tiempo de militancia ininterrumpida. Entonces, una persona que no milita en un partido y que era independiente no iba a cumplir con ese requisito estatutario. Y entonces era una de las razones por la que tú establecías que una persona que no milita en un partido, que no reunía el requisito de la militancia ininterrumpida, tú podías postularlo, claro, por un movimiento político o un movimiento local o el partido. Entonces, como tú dices, a mí la discusión
de independiente, a mí no me preocupa eso, porque yo sé que una figura, si tiene el poder para lograr el voto popular, puede tener el poder para organizarte un movimiento local o un partido a nivel nacional. Donde está la preocupación es como tú dices. Si nosotros permitimos que cualquier gente pueda aspirar sin ningún requisito, sin ninguna norma, como pretenden algunos, como que tú puedas ir a la Junta y tú mismo inscribirte, claro, como sin requisito, que ahí es donde entra el problema de la sentencia del Tribunal Constitucional, que te hace la modificación de 2 artículos de la ley electoral y te dice que la gente se puede postular a través de una organización cívica. Y social. Cívica y social. Y sin ningún requisito. Para esa organización, yo digo, pero venga acá, ¿y cómo es posible? O sea, ahí es que entra el cuestionamiento. Entonces, yo creo que la decisión del Senado, que ahí voy yo a preguntarte ahora legalmente, pues la decisión del Senado lo que está haciendo es eliminando prácticamente esos 2 artículos. ¿Verdad? Sí, pero déjame darte este dato. Ajá. Cuando tú lees bien la sentencia del Tribunal Constitucional, ajá, va a encontrar ajá, que esa sentencia deja de lado otro artículo de la Constitución que dice que las candidaturas lo van a presentar los partidos y movimientos políticos. A través de ellos, así mismo. A través. Entonces, si es a través de esos instrumentos, yo tengo crítica al sistema de partidos. Sí, sí, pero eso es lo que dice la Constitución. Pero eso es lo que dice la Constitución, esa es la realidad. Es una realidad. Entonces, sería inconstitucional que como ciudadano voy y me inscribo, sí, porque la Constitución dice que es a través de la organización. Segundo, mire, esta candidatura que independiente a nivel local, sí, pudiera ser a través del movimiento. ¿Por qué que aquí hay muchos territorios con pocos votantes? Totalmente. Los pocos. Sí. Segundo, mire, los que quieren entrar y ahí voy quizás a la otra parte de la conversación que fue de cámara hacíamos. Si un narco quiere entrar, ajá, no entra por un movimiento independiente, ni él como independiente. Se escuda en la gente del pueblo que es militante partidario, que no tiene formación política, sino una simpatía por un color o por un líder de esos partidos, de esos que llaman partidos, de esos agrupamientos. Sí. Y él comienza a hacer trabajos sociales que no es más que aspecto clientelar. Totalmente. Y son los miembros de esa entidad que van y le ofertan las elecciones. Claro, sí. Roberto Salcedo. Oiga, en el año 1998, ¿ustedes saben quién fue el candidato a la alcaldía de la capital, a la sindicatura, por el PLD? Casi nadie se acuerda. Fue Roberto Salcedo. Sí, yo sé. Que fue la primera vez. Sí. Para el año 2002, ya yo había tenido conflicto con el PRD. Que ahí vienen separadas las elecciones. Sí. Ya en el 2002, una comisión, y aquí hay personas vivas, sí, Ignacio Ditay, sí, Flavia García, Reinaldo Pared, Alma Fernández y Waldo Tavera, fuimos a programarte ahí en el Vergel. La empresa de Roberto. La empresa de Roberto. Y en su sala había una foto, un cuadro grande de Don Juan. De Juan Bosch. Bosch había muerto ya. Y esa tarde estaba lloviendo. Y nos dijo, no lo puedo recibir porque estoy en esto, la vaina del programa. Y nos fuimos. Volvimos el martes, como él quedó, para juntarnos a las 4 de la tarde. Y eran las 4:30 y él no había llegado y Reinaldo se fue. Sí. Se le propuso, yo recuerdo cómo ahora, que Roberto nos dijo, mira, tengo la propuesta, pero yo no voy a poner de mi dinero para una campaña. Y ahí se le dijo, no, ahí no va a haber problema, usted va a tener mucho aporte, no necesita mucho para la campaña, hay un desgaste del PRD, para ellos va a ser difícil repetir por ya su proceso de división interna, claro, todo eso. Y aceptó la candidatura. Y el programa de gobierno de Roberto, que yo lo encontré los otros días, mira quiénes lo encabezaban. Alma Fernández,
Ignacio Ditén, Domingo Contreras, el que fue Andrés Navarro, a Bandaé, ¿quién mataban ahí que yo recuerdo? Bueno, eran como 12. Domingo Jiménez, que fue regidor. Igual trabajamos. Yo era como el tercero en la lista, pero te lo voy a enseñar. Y Salcedo gana, porque hubo aporte de empresarios, incluyendo una reunión que se hizo en la casa de mi hermano en Alameda. Que lo veían a él no como un dirigente político. No, sino que la sociedad lo asimiló en un momento de desgaste del PLD. Ya el PLD sale del poder. Y ese PLD fuera del poder. En el 2000 que salió. Porque, claro, tú tienes lo del 98, la muerte de Peña. Gómez. Y la continuidad de la deuda social con Peña que capitaliza a Hipólito Mejía. Sí, claro. Y que puede unificar ese partido. Claro. Porque con cada cabeza de grupo él dijo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. Entonces, ese tipo de candidaturas. Y luego Roberto te hace una muy buena gestión, aunque yo fui un crítico y fui su opositor, sí. Pero de 14 años viviendo de espalda al partido. Y es el partido que le exigía que él fuera candidato. Te recuerdo, yo te decía. Sí. Que ahí es que viene. Porque él ganaba. Sí. Le ganó a Pacheco. Sí. Entonces, todo eso te dice a ti. Y pierde de David. Pierde de David. Por una situación interna. No, claro, interna ahí. Ojo. En la campaña, las elecciones del 16, el eslogan era D por D, Danilo David, sí. DD. Y por eso pierde unas elecciones. Además, modestia aparte, oye, fue en 6 años de oposición dura. Sí, y ya también se desgastó. El desgaste. Ya. El desgaste natural. Y luego que le quitaron la candidatura, se hizo la candidatura de manera directa, sin darle la oportunidad que Domingo Contreras, que venía surgiendo como el gran líder municipal, participara en un proceso interno. Claro. Esas son las condiciones. Son situaciones que se dan. Ya él está ahí actuando como un militante del PLD. Claro. Ya, pues ya él estaba allá como un activista del PLD. Y con lo otro del proyecto que presentó José Ignacio Paliza. Ese es otro tema, que lo vamos a poner en pantalla también ahí, que es el caso de... Pero ya el de la candidatura independiente, Waldy, vamos a estar claros, porque yo siempre he dicho, tú tienes que tener idea de qué tú estás hablando. ¿Qué es lo que es una candidatura independiente a la que nos referimos? Porque te la quieren vender como que es una cosa totalmente diferente a lo que ha sido aquí. Y aquí han habido candidaturas independientes exitosas que la han canalizado a través de los partidos. Y como tú sabes, aquí hay más de 30 partidos por los que tú puedes canalizar una candidatura independiente. No hay por qué armar este alboroto y estas cosas. ¿Cuántos diputados hay ahí que son como resultado de independencia? Totalmente, que el partido va y lo busca y lo postula porque tiene recursos, porque es un líder social o un líder comunitario. Claro. Y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un debate que a veces yo digo que es un debate como sin importancia cuando tú lo ves de acuerdo a la realidad. Porque ¿a quién le impiden aquí aspirar por un partido? ¿A quién? A nadie. O sea, si tú eres un líder social, religioso, o como tú quieras, tú tienes aquí muchísimas posibilidades a través de muchísimos partidos para tú aspirar. La sentencia del Tribunal Constitucional dice que esa candidatura independiente tienen que tener estructura en la provincia y los municipios. Y un 2% de apoyo. Sí, pero ¿qué son las estructuras? Un partido, una organización, un movimiento político. Y lo peor es que la dice que son transitorias, que es peor. También. ¿Qué peor? Entonces, pero yo creo que esta es una discusión que si nos vamos a la práctica, a la realidad, no tiene sentido, porque aquí yo quiero que me digan a mí, ¿a quién le han impedido que a través de una organización política o un movimiento pueda ser candidato? Aquí, al contrario, y se lo está diciendo un político 24/7 como yo, nosotros andamos buscando candidatos. Nosotros andamos buscando gente que tenga condiciones de liderazgo, de compromiso social para que aspire. Lo andamos buscando, no ahora, no. En todas las últimas elecciones los partidos viven buscando ese tipo de liderazgo. Mira, oye este dato. Aquí la gente de izquierda se ha presentado a un viaje de elecciones. ¿Verdad? Y no creo que ellos por sí solos hayan llegado a tener un regidor. Lo han tenido en alianza con los partidos tradicionales. Eso es verdad. Entonces,
tú tienes personas aquí tan importantes y con tanto conocimiento de una ciudad, un capitaleño neto, Sí. con muchísimo nivel, como Harley Herman, que se postula y no consigue los Claro, votos para... claro. Oye. Y gente como tú dices, que son capaces de movilizarte una parte importante de la población por un tema medioambiental, pero se postulan y no sacan los votos. Igual que los sindicalistas. Sí, igual. Y artistas que son populares. Fernandito Villalona no se postuló varias veces Sí. y no salió. No salió. Héctor, mira, cuando yo fui secretario general del Sindicato de la Geosayo Dominicana, entre 1977 hasta 1982, después de las elecciones y todo. Yo fui siempre militante de izquierda, pero no el tipo que activaba, sino que tenían otro nivel. Y eso lo vimos ahora en encuentros En de los otras áreas te prodecatos, manejabas. sí, en la parte de los sindicatos. Pero en 1982 se hace una alianza de la UPA-PTD con el bloque socialista que encabezaba Fafa Tavera. Y ahí se incluyen los prodecatos, que es el grupo de Miguel Coco, Sí. los muchachos, todo ese grupo de izquierda. Bueno, y yo fui candidato a diputado por la provincia de Sánchez Ramírez. Como en las elecciones para secretario general del sindicato de la Rosario, yo saqué de 1.200 trabajadores que votaron, yo saqué 874 votos. Ok. 6 meses después, en las elecciones generales, Sí. donde el 90% de los empleados de la Rosario votaban también en la provincia, yo saqué 220 votos. Para que tú veas cómo es la cosa. Y tú dices, los líderes sindicales que aquí se han presentado, no sacan votos. Muy difícil, sí. Pero fíjate, porque es que también hay que darse cuenta, el trabajo político para una campaña electoral tiene que ver mucho también con la persona, y más ahora, que ahora la gente apoya más figuras que a los propios partidos. Porque no hay formación política. Sí, y no solo eso, sino que con todo este sistema ahora mediático que hay, un liderazgo individual de una persona vinculado a asuntos sociales y religiosos, al contrario, es el que más le aporta al partido que lleva. Porque el partido resulta ser una plataforma para una aspiración. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, aquí hay partidos pequeños que han sacado diputados en la capital en una circunscripción. Sí. Que la votación de ese candidato está por encima de su organización. Entonces, por eso que yo digo que la candidatura independiente no tiene ningún problema en ser canalizada a través de las organizaciones políticas existentes o movimientos, o si no formar uno. Otro ejemplo que de una candidatura que vino de un sector social es el compañero y amigo, que yo digo como amigo y hermano mío, Abigail Soto. En el 90, por el PRI sacó en esas elecciones 2 diputados, a Tony Raful y a Abigail Soto. Y Abigail Soto venía a ser candidato del PRI porque era presidente de la Federación de Comerciantes Detallistas. Y yo recuerdo que un acuerdo con Jacobo Maluz dijimos, vamos a ponerlo de diputado. Y Abigail, a través de todo eso colmado de dirigentes detallistas, logró concitar una serie de votos que ayudaron al PRI y él salió diputado. Sí. Y Abigail no era del PRI. No era del PRI, ahora se postuló por ahí. Entonces son ejemplos que nosotros lo Y la ponemos. elección se hacía, la asignación de los escaños, Sí. era por lista cerrada. Exactamente. Entonces, exactamente. Para ser diputado, tenía no solamente tú que tener muchos votos, Sí. sino que entre todos sumaran Sumaran votos. No ahora. había voto preferencial, sino que tú Exactamente. votabas por todos los diputados. Exactamente. Y Entonces, eso también, y salud y larga vida para el hermano Abigail. Abigail Soto, claro. Fue un ejemplo. Yo me recuerdo. Mira, cuando yo fui candidato en Cotuí, el otro Abigail fue candidato Peña también. Abigail Sí, Peña. Sí, Abigail ellos Peña. siempre andan en mutual. Sí. Vamos a hacer una pausa, Waldi, con este tema tan interesante. Y volvemos después de la pausa con otro tema también de interés. Pausamos.